Pedro Sánchez ha recibido en el Palacio de la Moncloa a Quim Torra. Saludo en la escalinata y apretón de manos en la primera reunión oficial en más de 2 años de un presidente del Gobierno y uno de la Generalitat. Torra ha acudido al encuentro con un lazo amarillo en la solapa. El presidente de la Generalitat ha puesto sobre la mesa en esa reunión que dice la vicepresidenta Carmen Calvo que ha sido una reunión larga, 2 horas y media, y también fluida. Como decíamos, el presidente Torra ha puesto sobre la mesa el derecho de autodeterminación, a lo que, según Calvo, el presidente Sánchez ha respondido recordando que Cataluña tiene altísimas competencias en el autogobierno y ha situado ese autogobierno de Cataluña dentro del artículo 2 de la Constitución. Según la vicepresidenta del Gobierno, con esta reunión se pretende terminar con 7 años de desencuentro y buscar soluciones. De hecho, Moncloa, el presidente del Gobierno, lo que plantea son datos, hechos concretos. Así que buscan normalizar las relaciones entre el Gobierno de España y la Generalitat, poniendo en marcha las comisiones bilaterales que se ocupan de asuntos concretos para los catalanes. Venimos durante mucho tiempo atravesando una crisis política a la que este Gobierno quiere darle respuesta política. La primera y más importante es la normalización de las relaciones del Gobierno de España con el Gobierno legal y legítimo de Cataluña, con el presidente Torra en este caso. El presidente del Gobierno y el presidente Torra han acordado poner nuevamente en funcionamiento la comisión bilateral prevista en el Estatuto de Cataluña y las comisiones de trabajo que quedan también establecidas en la propia normativa autonómica catalana. Esto significa que nos encontramos en el terreno donde hablamos de estructuras, de transferencias, de presupuestos, de problemas, de derechos, de expectativas, de situaciones donde va el día a día de la sociedad catalana. Nosotros somos el Gobierno que se preocupa por todos y todas los catalanes, voten a quien voten. Son nuestra responsabilidad y por esta razón no solo no la eludimos, sino que damos respuesta democrática y política a poder solventar muchas cosas que están pendientes. Esas comisiones de trabajo empezarán pronto y los presidentes también han acordado tener una comunicación fluida entre ellos, de manera también normalizada, y que no se produzca nunca un cortocircuito de la comunicación que no conviene a nadie y que nosotros pensamos que no es propio de una democracia y de una estructura territorial como la que tiene España en su propia Constitución. Queremos hablar de políticas sociales, de empleo, de dependencia. Queremos hablar de los problemas que mejoran Cataluña y que mejoran Cataluña en el conjunto de España, con las características particulares también de lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos años y el deterioro que se produce. Queremos hablar del impulso del corredor mediterráneo, por lo que representa también para la propia economía de Cataluña. Queremos hablar también del levantamiento de los vetos a las leyes sociales que Cataluña había establecido y fueron vetadas. Queremos hablar también... Pues son las declaraciones que ha hecho Carmen Calvo tras ese encuentro que han mantenido esta mañana en el Palacio de la Moncloa Quim Torra y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Partido Popular y Ciudadanos se han mostrado muy críticos con ese encuentro. Creen que no va a servir para nada bueno y que Sánchez no debería recibir a Quim Torra mientras no sea leal y respete la Constitución. Podemos espera que la reunión ponga fin a una etapa, dicen, de fracasos. Lo que sí espero es claridad en el señor Sánchez. Lo que no puede ser es que esté cada día entregando una nueva letra a los independentistas de lo que son sus acuerdos para pagar el precio de la moción de censura. Lo importante es que se inicie una nueva etapa y, por tanto, que esta no sea una única reunión para hacer una foto, sino que sea un principio de muchas reuniones. El señor Sánchez tiene que pagar hipotecas de su moción de censura al señor Torra, que le apoyó para ser presidente, pero las hipotecas del señor Sánchez y el alquiler de la Moncloa no lo tenemos que pagar los españoles con este tipo de humillaciones.
Respecto a los procedimientos judiciales abiertos por el referéndum en Cataluña, hoy la fiscal general del Estado ha asegurado que no hay ninguna novedad y que la posición de la Fiscalía es la misma. A fecha de hoy no hay ningún cambio con respecto a la posición que ha mantenido la Fiscalía. Una y otra vez reiteraré el apoyo a todos los fiscales que han venido actuando y lo han estado haciendo con absoluta profesionalidad. Saludos, señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a La Noche en 24 horas. La comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat de Cataluña se va a reactivar como elemento clave de la etapa de diálogo que quieren abrir el presidente Pedro Sánchez y el presidente Quim Torra. La esperadísima reunión que ambos han mantenido hoy pone de nuevo en marcha una comisión que lleva 7 años sin reunirse y en la que las dos partes han visto un avance para los próximos meses. Es la vía autonomista la que se abre paso en este momento, como los comités de defensa de la República han recordado a Torra esta misma tarde. Esta noche en 24 vamos a tratar de resolver esa y otras dudas relacionadas con lo que significa la primera reunión, el primer encuentro entre un presidente del Gobierno y un presidente de la Generalitat desde hace 2 años. Un paseo por los jardines de la Moncloa bajo el implacable sol madrileño ha servido de marco para un deshielo que llega en pleno mes de julio. La reunión de los dos presidentes ha durado casi 2 horas y media y ha escenificado desacuerdos claros en autodeterminación y presos preventivos. El Partido Popular no decidirá por ahora si va a organizar un debate entre los dos candidatos a la presidencia en el Congreso del día 20. Lo ha pedido Pablo Casado, lo aceptaba Soraya Sáenz de Santamaría, pero la dirección del partido prefiere meditar por ahora esa posibilidad. Hoy Casado ha sido abucheado en Pamplona por una multitud en su visita a San Fermín. Hay algunos violentos que ahora nos están abucheando. Crisis importante en el gobierno británico. 2 ministros de Theresa May se marchan por las intenciones de la primera ministra de llevar a cabo un Brexit blando. Los euroescépticos no aceptan que se negocie en inferioridad de condiciones respecto a la Unión Europea. Estamos comenzando La Noche en 24 horas. Ya saben que cada noche en el canal 24 horas les acompañamos con toda la información y el análisis de lo que ha ocurrido en las últimas horas, de lo que ha ocurrido en esta jornada de lunes. Estos son los periodistas que hoy nos van a ayudar en esa tarea. Carmen Morodo. Hola, Carmen, buenas noches. Muy buenas noches. También está con nosotros Chema Crespo. Hola, Chema. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Juan de Colmenero. Hola, Juan de. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Y Paco Rosell. Hola, Paco. Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor. Bienvenidos los 4. Ya sabéis que hasta las 12 tenemos un compromiso, bueno, en vuestro caso semanal, en nuestro caso diario, con los espectadores del canal 24 horas para ayudarles a interpretar la actualidad del día. Lógicamente, Cataluña es la noticia, Chema, que hoy hemos seguido todos, casi desde levantarnos hasta venir al programa, ¿no? Y desde días anteriores, ¿no? Desde días anteriores, sí. Con el anuncio del anuncio de que se iba a producir la reunión. Bueno, se sigue en las ruedas de prensa que han ofrecido Carmen Calvo, también el presidente de la Generalitat, que han sido prácticamente una después de la otra. Con lo cual, ni Tour de Francia ni nada, solo pendientes de la actualidad. Todos pendientes. Y luego, además, pues claro, una reunión que se han tomado su tiempo, lo cual pues yo creo que en sí mismo es una buena... Casi 3 horas. Una buena noticia, ¿no? Que no haya sido esta cosa protocolaria de nos saludamos, ¿qué tal estamos? ¿Me decías algo, Víctor? No, te digo que vamos a ofrecerle a Moisés Rodríguez la posibilidad de que nos amplíe todo lo que ha ocurrido en esa reunión. Reunión que, como decía Chema, ha durado prácticamente 3 horas, 2 horas y media, y en la cual, bueno, pues podemos decir que se ha producido un deshielo entre las dos partes, Gobierno central, Gobierno de la Generalitat de Cataluña, pero ha habido también desacuerdos importantes, sobre todo en autodeterminación, el término que ha estado sobre la mesa, porque lo ha llevado allí Quim Torra, y también en la situación de los presos preventivos. El presidente catalán quiere que el Gobierno presione a la justicia o busque una salida para los dirigentes independentistas que se encuentran en prisión preventiva. Moisés, vamos con todos los detalles. Adelante, buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches también a los compañeros de la mesa. Como bien decías, el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, ha ido este mediodía a Moncloa, sobre todo a hablar de autodeterminación, con el lazo amarillo en la solapa de su chaqueta, para reclamar la libertad de los independentistas presos. También ha regalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un libro sobre la Vall d'Aran y una botella de licor catalán.
Desde el Gobierno recuerdan que la autodeterminación no cabe en la Constitución española, aunque ven margen para el entendimiento y creen que la reunión ha ido incluso mejor de lo esperado. Además, subrayan el hecho de que se vaya a volver a reunir la comisión bilateral con la Generalitat catalana después de 7 años de paréntesis. De esa reunión entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat catalana, la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, ha destacado que suponía una normalización de las relaciones políticas e institucionales. En una rueda de prensa de casi 1 hora de duración posterior, Quim Torra ha puesto énfasis en el derecho de la autodeterminación de Cataluña. Venimos durante mucho tiempo atravesando una crisis política a la que este Gobierno quiere darle respuesta política. La primera y más importante es la normalización de las relaciones del Gobierno de España con el Gobierno legal y legítimo de Cataluña, con el presidente Torra en este caso. No hay presos políticos en nuestro país, pero es que esto es algo que el presidente ya sabía, no era ninguna novedad. Y porque además el Gobierno de España, como Ejecutivo, no interfiere en los procedimientos ni en el trabajo de otro poder, que es el Poder Judicial. A otro gobierno le han hecho 2 referendos. Y nosotros, en 1 mes y 2 días, si la memoria no me falla, hemos recibido al presidente Torra. Y hemos hablado 2 horas y media el presidente Sánchez con él. Ese es el sitio. Y de las leyes que están recurridas, nosotros vamos a levantar el veto de las leyes sociales y hemos de darnos todos una oportunidad constructiva y generosa de restablecer situaciones que nunca se tenían que haber quebrado. Y no me refiero solo a las jurídicas, también a las políticas, que es donde ahora toca hacer el trabajo. La articulación del referéndum en la Constitución española no da para un referéndum de autodeterminación. Se puede decir de diferentes maneras, pero al final es lo mismo. No existe la posibilidad de dejar de cumplir a lo que obliga el artículo 2 de la Constitución. Quiero poner de relieve especialmente el reconocimiento mutuo, institucional y de proyecto político que representan el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña. Que estamos de acuerdo, el presidente Sánchez y yo mismo, en que se trata, la cuestión catalana ahora mismo, de un problema político que tiene que resolverse políticamente. Para nosotros es muy relevante haber alcanzado este acuerdo. En segundo lugar, que con el presidente Sánchez hemos hablado de todo. Y hacía muchos meses en el que un presidente catalán no hablaba de todo con un presidente español. Y en tercer lugar, que hemos establecido una relación bilateral de gobierno a gobierno que tendrá continuación en una próxima reunión a celebrar lo antes posible en Barcelona. Nosotros nos autodeterminamos el día 1 de octubre y proclamamos políticamente la independencia el 27 de octubre y que hay 2.100.000 catalanes que están ahí y, por lo tanto, que tenemos que ver cómo encontramos una solución que pasa siempre no solo por reconocer que es un problema político, sino que es un problema que tiene que votarse. Hemos contrastado que tenemos opiniones distintas sobre los presos políticos y exiliados. Yo le he comentado al presidente que sí que hay presos políticos y exiliados, que sí, a nuestro parecer, estos presos políticos tendrían que estar en casa. Pues eso decían las dos partes, el gobierno de Pedro Sánchez, la vicepresidenta Carmen Calvo y también el presidente de Cataluña, los puntos de acuerdo, los puntos de entendimiento, la creación, o mejor dicho, la recuperación de esa comisión bilateral Gobierno-Cataluña que recoge ya el estatuto y que llevaba, como ha dicho la vicepresidenta, 7 años sin reunirse y además el posible levantamiento o inminente levantamiento del veto por parte del Gobierno a las leyes sociales que recurrió el Gobierno anterior al Tribunal Constitucional, también la presencia del Gobierno en actos como por ejemplo será el primer aniversario del atentado, de los atentados de Barcelona y Cambrils, que tendrá lugar el próximo 17 de agosto, una comunicación fluida, sin interferencias, ha dicho también la vicepresidenta. Carmen, primera ronda de análisis, primera ronda de titulares, más o menos sintéticos. ¿Pesan más, a tu juicio, los desacuerdos o los acuerdos que han alcanzado? Es que los desacuerdos son los mismos que existían en la etapa anterior, los mismos que había con el gobierno de Rajoy, y los acuerdos están por ver. Lo que se ha abierto es una vía de diálogo. Si antes no se convocaba la comisión
mixta era porque la Generalitat no quería. Si antes no existía diálogo era porque los líderes independentistas no querían. Se salieron de la financiación autonómica, se salieron de la conferencia de presidentes, eligieron una vía que era la vía unilateral, y por esa vía unilateral llegaron hasta donde llegaron, se celebraron unas elecciones sin rectificar y reconocer que esa vía unilateral no tenía salida ni política, ni económica, ni internacional, y sin reconocerlo explícitamente. Yo creo que ellos ahora han cambiado de papel, aunque el objetivo sea el mismo, han cambiado de papel. Igual que digo esto, para mí el diálogo, que el gobierno del Partido Socialista, que el gobierno de Pedro Sánchez explore el diálogo, no comparto a aquellos que acusan al gobierno socialista de ceder. El diálogo es una vía que se tiene que explorar. Estoy convencida de que el gobierno de Mariano Rajoy, si hubiese tenido la posibilidad de sentarse a dialogar sobre otras cuestiones distintas al referéndum de autodeterminación, partiendo de esa discrepancia que la tienen igual los dos gobiernos, lo habría hecho igual. Ahora, y ya termino, yo soy muy escéptica. Me preguntas por los acuerdos, vamos a ver cuáles son los acuerdos, porque el margen en financiación, en transferencias, son cuestiones muy delicadas que cualquier movimiento además que haga un gobierno de la nación puede desequilibrar al resto del mapa territorial. Y a mí, bueno, las consecuencias electorales para ese gobierno y para ese partido están ahí si se interpretan como cesiones, pero es que además, bueno, el Estado de las Autonomías y el café para todos se ha ido repartiendo de tal forma que lo vimos con la reforma del Estatuto de Cataluña y cómo todas las demás comunidades entraron en la misma senda. Entonces, vamos a ver hasta dónde llega el diálogo. El objetivo es el mismo, pero yo creo que es evidente que la dirección independentista, aunque Torra para mí es el avatar de Puigdemont y hay un conflicto jurídico y un conflicto penal que va a mantener el conflicto político y la tensión por parte de ellos, ha adoptado otro papel. Chema, primeras consideraciones, luego entraremos en detalle, digamos, punto por punto, pero como idea general, ¿cómo has visto la reunión? Bueno, pues es lo que comentábamos al inicio, ¿no? Qué lástima que esto esté todo ello revestido de tanta excepcionalidad como consecuencia de los episodios ciertamente graves que llevamos viviendo en la relación del Estado español con el independentismo catalán, ¿no? Y por lo tanto, esto que debiera formar parte de la relación ordinaria, ¿no? de un presidente de una comunidad autónoma muy importante de nuestro país, pues resulta que se reviste de esta excepcionalidad como consecuencia de que desde hace 2 años este tipo de encuentros no se habían producido. No solo eso, sino que los desencuentros han sido gravísimos como consecuencia de incumplimientos flagrantes del ordenamiento constitucional y también estatutario por parte de las autoridades en Cataluña, que hicieron que se aplicara la Constitución en su ya mítico artículo 155 y que además hayan tenido unas consecuencias judiciales en las cuales el Gobierno tiene muy poco que decir. Primera cuestión que se ha dejado claro por parte de la vicepresidenta del Gobierno. Cualquier indicación que se nos pretenda hacer respecto del devenir judicial de las personas que están ahora mismo sometidas al imperio de la ley y por lo tanto a la justicia, el Gobierno ahí no tiene nada que decir. Yo creo que las posiciones son las esperables, es decir, por parte del Gobierno de España se les traslada lo que no puede dejar de trasladar. Oiga, el artículo 2 de la Constitución establece los principios que establece de la unidad territorial del Estado español y por lo tanto los referéndums de autodeterminación no cabe en la Constitución española y por lo tanto por esa vía no podemos hablar. Y en segundo lugar, el señor Torra dice ya, pero nosotros no renunciamos a la autodeterminación. Dice algo más, a cualquier vía para alcanzar la autodeterminación. Cuestión declarativa por parte del señor Torra y por lo tanto ahí nos quedamos en la fijación de la posición política, que es legítima. Lo que no es legítimo es en el supuesto de que esa voluntad política claramente expresada volviera a tratar de materializarse vulnerando de nuevo preceptos legales. Y sentados esos principios, que es lo que yo creo que al conjunto del Estado le debe tranquilizar, que el marco es el marco constitucional y fuera de ese marco constitucional lo que hay son problemas jurídicos, dice, oye, y ahora hablemos, lo apuntaba Carmen, es que hay tanto de lo que hablar. O sea, 7 años sin reunirse un organismo que se creó precisamente para tratar las cuestiones bilaterales entre Cataluña y el conjunto del Estado. Decenas de leyes recurridas con carácter general y casi como principio por parte del Gobierno de la Nación ante el Tribunal Constitucional. También recursos presentados por la Generalitat de Cataluña frente al Gobierno de la Nación, al propio Tribunal Constitucional. Mira, lo importante es que hayan decidido fijar calendarios ordinarios, normales, casi me apuraría, rutinarios, para tratar de resolver las cuestiones que de verdad interesan a la gente y luego pues ya veremos, lo que dice Carmen, claro, veremos los desencuentros que se producen o los acuerdos que se producen y si alguien intenta volver a tomar decisiones de forma unilateral, con lo cual estaría cometiendo un tremendo error.
Juan de, brevemente en esta primera intervención, por favor. Muy breve. Yo creo que ha sido un encuentro en el que ha contado más la imagen y el envoltorio que el fondo de la cuestión. Cosa que no significa que la imagen y que el hecho en sí de que se produzca la reunión no sea importante. Pero cuenta más de momento el envoltorio que el fondo de la cuestión. Porque se habla de deshielo, pero el congelador sigue intacto. Y el congelador es exactamente el mismo que mantenía el anterior gobierno sobre cuestiones principales, que son las que afectan a la Constitución, a la vulneración de la ley y a la independencia del Poder Judicial. De hecho, hoy he hecho yo un ejercicio cuando estaba allí en el Palacio de la Moncloa, siguiendo la rueda de prensa de la vicepresidenta Carmen Calvo, de buscar palabras concretas, cortes de voz exactos, que dijeran y decían exactamente lo mismo Soraya Sáenz de Santamaría o Mariano Rajoy, con palabras exactas que ha utilizado hoy Carmen Calvo, referido al artículo 2 de la Constitución española, referido a la soberanía que reside en todo el pueblo español, referido concretamente a la no vulneración y a que en España no existen presos políticos. Es decir, que estamos hablando de una cuestión de fondo, sobre la cuestión de forma y sobre la cuestión de la comisión bilateral, que incluso, si me apuras, ese asunto, como bien apuntaba Carmen, es un asunto que ya se había explorado. Solamente había una diferencia, que una de las partes ahora acepta con ese envoltorio el poder o cambiar el argumento de fondo o no cambiarlo. Y me explico más. Es decir, ya se intentó con la operación diálogo del anterior gobierno. Es que lo tenemos muy reciente. Es que incluso una de las propuestas era la recuperación de la comisión bilateral estatutaria para tener una relación entre el Estado y Cataluña. Y se le puso por delante la transferencia, y se le puso por delante las inversiones, y solamente había un punto, hablo de Puigdemont, solamente había un punto por encima de todos, que era, hemos llegado hasta este momento, y hasta este momento resulta que por el mandato que tenemos del 1 de octubre no se puede hablar de ninguna otra cosa porque nosotros somos una república independiente. Esa cuestión parece que hoy ha empezado a variar. O no, tendrá que explicarlo el señor Torra. En algunos momentos él dice que es irrenunciable el derecho de autodeterminación y el asunto de los presos. Pero esa es la cuestión de fondo. Lo otro se puede continuar y avanzando. Se puede intentar, pero llegará un momento en el que o unos renuncian a algo que es inconstitucional e ilegal, que tendrá que ser, entonces ya cambiaría todo. Es que es la esencia del procés. O unos renuncian a eso o con los otros hay cesiones. Termino. No ha habido, efectivamente, cesiones hasta el momento, pero sí ha habido gestos. Gestos para que se inicie esta reunión. Y recuerdo solamente tres. Uno, el acercamiento rápido de los presos, que es una cosa a la que tienen derecho, pero se ha hecho de forma rápida a un lugar donde tienen competencia, transferidas las competencias de la Generalitat en materia de prisiones. Dos, la reapertura de las embajadas catalanas en todo el mundo. Y tres, se ha hecho un poco oídos sordos a la declaración de persona non grata, de alguna manera, o la ruptura de las relaciones de la Generalitat con el jefe del Estado. Son gestos para el inicio de esta reunión que aún así veremos los resultados y que ya el hecho de que se produzca puede ser positivo. Paco, tu primera consideración. Bueno, mi primera consideración es que hoy hemos asistido a una lección práctica del método Ollendorff. Ollendorff fue un lingüista alemán que inventó un sistema para aprender inglés. El sistema era muy sencillo. Tú dime lo que quieras que yo entenderé lo que me dé la gana. Por tanto, es la solución más fácil. Este es el diálogo que han escenificado hoy el señor Torra, el presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno. El señor Torra ha llegado reafirmándose en sus principios, la autodeterminación, ha llegado con el lazo amarillo como si esto fuera una dictadura donde hay presos políticos y se ha reafirmado en sus principios. El presidente del Gobierno pues le ha hecho una serie de ofertas intentando buscar una vía de diálogo. Pero ¿quién ha cambiado en todo esto? Yo creo que el señor Torra no ha cambiado absolutamente nada, que ha cambiado el voluntarismo del Gobierno, intentando a ver si es posible un acercamiento del señor Torra. ¿Cuál es ese acercamiento? Pues el acercamiento sería volver a la vía autonomista. Yo no veo al señor Torra volviendo a la vía autonomista, ni muchísimo menos. Él sigue en sus principios y entonces ahora se ha puesto una vía de diálogo dentro del acuerdo que existe. No olvidemos que el señor Torra y las fuerzas que representa, pues en gran parte son los responsables de que prosperara la moción de censura que colocó al presidente del Gobierno en la Moncloa. El presidente del Gobierno está haciendo un esfuerzo de diálogo, etcétera, etcétera, pero eso dará de sí lo que tenga que dar, muy poco. Esa cometa tiene muy poco hilo,
porque evidentemente el presidente del gobierno, aunque quisiera, no podía otorgar aquello que reclama el presidente de la Generalitat, que es el derecho a la autodeterminación. El derecho a la autodeterminación, como decía el domingo en unas declaraciones al diario El Mundo, la vicepresidenta Carmen Calvo, y ha ratificado hoy, no puede darlo, porque eso no corresponde al presidente, ni el presidente tiene capacidad para hacer eso. Habrá un diálogo, un entendimiento, vamos a ver si es posible un acercamiento, etcétera, etcétera. Que se ha puesto en marcha esta comisión bilateral, bienvenida sea, pero yo ahora mismo lo que estoy viendo es un esfuerzo de voluntarismo por parte del presidente del gobierno. El independentismo no se está moviendo de sus posiciones. Primero, las primeras medidas que ha hecho el gobierno pues es aportar dinero a la TV3, ha anunciado inversiones, la puesta en marcha de esta comisión bilateral, etcétera, etcétera, a ver si el independentismo se mueve, pero ese no se está produciendo. Por tanto, vamos a ver lo que da de sí todo esto, el encuentro en las próximas semanas, pero insisto, esto ha sido una muestra, una lección práctica del método Ollendorff. El presidente, uno ha dicho una cosa y otro ha entendido lo que le ha dado la gana. En esas condiciones es muy difícil saber lo que da de sí este diálogo que se ha puesto en marcha, que efectivamente, como ha dicho Juan, creo que Carmen o alguno más, pues es una reedición de la operación de diálogo que puso en marcha en su día la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María. Lo que pasa es que el independentismo, a medida que se han ido haciendo concesiones, ha ido subiendo la puja. Hablábamos de los gestos del acercamiento de los presos independentistas a Cataluña, el recibimiento que hizo Torra y los suyos, decir, no, esto no es lo que hablamos, lo que tienen que estar es absolutamente en su casa, en libertad, como si esto fuera una dictadura en la que el Poder Ejecutivo pudiera decidir sobre aquellas cosas que resuelve el Poder Judicial, ¿no? Por tanto, vamos a ver lo que da de sí. Bueno, vamos a saludar de inmediato a nuestro primer invitado, hoy en la noche en 24 horas. Son las 10:30 de la noche, las 9:30 en Canarias. Y nuestro primer invitado desde Barcelona es el diputado de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases, al que ya saludamos. Señor de Dalmases, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la primera pregunta es si hay satisfacción en su fuerza política, en su formación política, en su coalición, después del resultado de la reunión de casi 3 horas que han mantenido hoy en la Moncloa los dos presidentes. Bueno, nosotros creemos que el deber de un presidente, en este caso el presidente catalán y el presidente español, es de hablar, es de intentar entenderse, pero no hay ninguna satisfacción. Con presos políticos y con medio gobierno en el exilio no puede haber ningún tipo de satisfacción, y lo que ha hecho el presidente Torra es trasladar al presidente español que esta situación de excepción que vivimos en Cataluña debe terminar, que hay 2.100.000 personas que apoyaron y que hicieron visible ya el ejercicio del derecho a la autodeterminación y que eso merece una respuesta democrática, y en todo caso lo que sí celebramos es que el debate político tenga lugar donde debe tenerse, que es en la escena política y no en los juzgados como se había hecho hasta ahora, criminalizando las ideas políticas que se llevan a cabo de forma cívica, pacífica y democrática. Son esos dos puntos esenciales, los más importantes de desencuentro, el tema de los presos preventivos independentistas y el tema del derecho de autodeterminación. Ahí podemos decir que es una posición absolutamente alejada en este momento. Los presos políticos no son objeto de negociación política, es decir, más tarde que temprano, cuando sea en instancias judiciales de aquí o sea en el exterior, se va a acabar reconociendo el auténtico despropósito de que estén estas personas en prisión, y esto lo sabemos todos absolutamente, en privado se reconoce que finalmente Estrasburgo va a reconocer el terrible daño que se ha hecho a la justicia. Es una cosa que repiten continuamente los tribunales de toda Europa, desde Escocia, Suiza o Alemania. Por tanto, eso no es un tema de debate político. Lo que sí es un tema de debate político es el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, que está sobre la mesa. El presidente Torra insistía, como lo hizo en su momento el presidente Puigdemont, que no hay nada más esencialmente democrático que permitir a la gente que decida su futuro, y cuando existen las mayorías suficientes poder avanzar en este camino. Y lo que tenemos que hablar es exactamente cómo se materializa, porque no puede ser de otra manera que con acuerdo y con negociación, como ha sido cuando se ha producido en otros espacios europeos, en el más reciente, en Escocia, en el caso del referéndum de autodeterminación que se produjo allí. Cuando la vicepresidenta la pasada semana, señor de Dalmases, hablaba de diálogo sin cortapisas,
En fin, la generalidad de los análisis políticos en ese momento coincidieron en decir que al final se llegaría a una cortapisa, que sería la Constitución española. Lo digo porque el derecho de autodeterminación no figura en la Constitución española y para cambiarla hace falta un acuerdo parlamentario amplísimo. Luego hace falta que los españoles se pronuncien en referéndum y disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. ¿Ustedes entienden que todo ese trámite es el que hay que seguir para llevar a cabo la defensa del derecho de autodeterminación? Debemos entender que un punto en el que no estamos de acuerdo, y seguiremos hablando, es el sujeto político que decide. Es decir, en Escocia, hablábamos hace un momento, decidieron los escoceses, como no puede ser de otra manera. Y lo que hicieron el resto del Reino Unido es defender este derecho básico, que se pudieran expresar. En el caso de Cataluña se van a expresar los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña. Y lo que tenemos que encontrar en el Estado español es esos principios esenciales democráticos que deben respetarse para permitir que efectivamente la sociedad catalana decida su futuro. No existe en ningún lugar del mundo en el cual exista un proceso de autodeterminación en el cual se acaben pronunciando toda la sociedad que pertenece al Estado original. No tendría sentido porque ya sabemos cuál sería el resultado. Por lo tanto, sí que nos felicitamos de que haya esa vuelta al tablero político, a esa negociación, y ha puesto usted sobre la mesa uno de los puntos en los cuales difícilmente nos entendemos ahora, en el cual forzosamente nos tendremos que entender en el futuro, y es que solo la sociedad catalana es el actor político que debe decidir su propio futuro. Por lo que les ha dicho el presidente Sánchez, señor de Dalmases, ¿podemos entender que Sánchez ha dicho hoy lo mismo que habría dicho Rajoy hace mes y medio, por ejemplo? Bueno, nosotros hablamos siempre de que la política son gestos, y hoy ha habido gestos, pero sobre todo son hechos, son acuerdos. Y en ese sentido nosotros nos descorazona y en cierta manera no nos invita a la esperanza que un acuerdo parlamentario que se produjo la semana pasada en el Parlamento de Cataluña ya ha sido recurrido por el gobierno español. También nos parece un poco inexplicable que se siga sin reconocer que existen presos políticos, y por tanto lo que nos interesa y lo que debemos hacer es no solo estar en el tablero político, sino hablar de aquellas cuestiones políticas que son relevantes y que dan lugar a acuerdos y hechos que nos permiten ser más optimistas. Si la respuesta del Estado español es siempre solo en lo que se produce en el marco de la Constitución, estarían negando una cosa que ya existe, y es que en el Parlamento de Cataluña, como en todos los parlamentos del mundo, hay diputados. Estos diputados son legisladores, y estos legisladores lo que hacen es adecuar en cada momento las leyes a aquello que le pide y le demanda la propia sociedad. Ha habido dos análisis que han diferido, que le han precedido en el uso de la palabra aquí, señor de Dalmases, en nuestra mesa de análisis. Los he oído. En el sentido de si Torra había girado la posición del independentismo en esta reunión de hoy. Ha habido dos análisis completamente opuestos. ¿Usted qué piensa respecto a esto? Bueno, yo tengo el placer de conocer de hace tiempo al presidente Torra, conozco a su gobierno, he estado trabajando en lo que ha sido la génesis de Junts per Catalunya y formalmente en lo que ha sido la formación de este gobierno. Si alguien tiene la sospecha de que vamos a volver al autonomismo, pues se va a llevar una gran decepción, absolutamente. Nuestro objetivo es el establecimiento de la República Catalana, y en eso estamos trabajando y en eso estamos negociando. Lo vamos a hacer como lo hemos hecho hasta ahora y desde el primer minuto, de forma cívica, pacífica y democrática, pero sin perder ni un ápice de nuestra determinación para conseguir este objetivo, que es un objetivo de profunda obediencia a aquello que desea la sociedad catalana. Nosotros siempre nos preguntamos, que es muy curioso, que los que dicen que no somos mayoría, que no hay una mayoría social, han hecho y harán todo lo posible para que nos contemos, y los que estamos y confiamos en la democracia no tenemos ningún miedo a las urnas en ningún momento, porque estamos convencidos que esa determinación es mayoritaria en Cataluña. Si no se ha producido cambio de posición, ¿cómo me puede explicar, señor de Dalmases, este tuit que hoy han puesto los comités de defensa de la República? No estamos aquí para hablar de estatut, no hemos llegado hasta aquí para lanzar la toalla, no aceptamos pactos ni cambios de rumbo, avanzad, se refiere a ustedes, avanzar en lo que prometisteis en campaña electoral o dimitir. Ellos sí han visto un cambio de posición. Nosotros tenemos un profundo respeto por la sociedad civil organizada y muy especialmente por los CDRs que representan el espíritu del 1 de octubre. Yo creo que no hay que confundir alguna serie de gestos que ha tenido hoy el presidente Torra con el presidente español, que era una voluntad de poder dialogar, de poder hablar, de llevar las cuestiones políticas al campo político,
y no debe confundirse con ningún tipo de renuncia que no se va a producir de ninguna manera y que el tiempo va a poner a cada uno en su sitio, y en este sentido absoluta confianza en el presidente Torra, en su gobierno y en la profunda obediencia a aquello que nos ha situado desde el 21 de diciembre en una mayoría republicana en el Parlamento de Cataluña. Le hago una pregunta más, Francesc de Dalmases. El recurso que el Gobierno ha interpuesto o ha anunciado que interpondría la semana pasada contra esa moción del Parlamento de Cataluña aprobada el pasado jueves, ¿es un obstáculo para este proceso que se quiere comenzar de diálogo o no lo entienden ustedes así? Bueno, usted hablaba hace un momento de gestos, ¿no? Hay que recordar que este texto es prácticamente calcado a uno que se aprobó hace unos meses y que el presidente Rajoy no recorrió. Entonces, nos tendrían que explicar exactamente cuál es la voluntad de cambio, de apertura de miras que debería tener el gobierno español con el Partido Socialista al frente, para que en estos momentos se recurran cuestiones que ni tan siquiera el Partido Popular con el presidente Rajoy no se había atrevido a recurrir. Nos parece enormemente curioso. Insistimos, nosotros vamos a hablar sobre hechos concretos y no sobre buenas intenciones que finalmente no nos conducen a ninguna parte. Sin embargo, este asunto al menos no ha estado en primer término en la reunión de hoy. Digamos que los actores de la reunión han preferido, lo habrán mencionado seguramente, pero no han querido centrarse en esa discrepancia, ¿no? A mí me parece que cuando el presidente Torra ha situado como punto principal el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Cataluña, está situando que todo aquello que se produce en Cataluña, incluidos evidentemente los acuerdos en el Parlamento, que es donde reside la soberanía del pueblo de Cataluña, deben ser respetados. Por tanto, yo creo que era un mensaje claro también a respetar este tipo de decisiones, que en definitiva es respetar la democracia, que en definitiva es creer en los principios que nos deberían unir a todos, sea cual sea nuestra ideología, que es el respeto a nuestros parlamentos, el respeto a las mayorías y el respeto evidentemente también a las minorías. Francesc de Dalmases, diputado de Junts per Catalunya, gracias por haberse pasado hoy por la noche en 24 horas, se lo agradecemos mucho. Gracias y un saludo. A vosotros, hasta pronto. Buenas noches, el diputado de Junts per Catalunya. Bueno, ya ha salido el primer asunto de discrepancia. Carmen, creo que antes querías decir algo respecto a si ha habido un giro en la posición del presidente Torra, del bloque independentista o no en esta reunión de hoy y en las conclusiones que los participantes han expuesto al final, ¿no? Hombre, en la puesta en escena sí. Yo me ratifico en lo que he dicho antes, al margen de lo que haya dicho el invitado. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Yo comparto el escepticismo que hemos demostrado todos en la mesa y especialmente Paco con la idea de que efectivamente el objetivo sigue siendo la independencia, el objetivo sigue siendo el mismo, pero dentro del callejón sin salida en el que se metieron con esa vía unilateral, a mí me parece que ahora están intentando disfrazarse de otra cosa. No sé si al final el objetivo de ese disfraz es alimentar más el victimismo, pero el margen que tienen también es muy pequeño, porque hablabas tú de los comités de defensa de la República. Esto ya lo vimos cuando se planteó la posibilidad de convocar unas elecciones en vez de dar el golpe de mano en el Parlamento y declarar unilateralmente la independencia. Cuando tú llevas mucho tiempo alimentando la radicalidad y engañando y haciendo creer a la ciudadanía, o al menos a los que son más cercanos a ti, que es posible conseguir unos objetivos, si te los has llevado al monte es muy complicado decirles bajaros del monte que os he estado engañando. Cuando yo digo que sí que se ha producido, que sí que hay un cambio, aunque solo sea formal, es que hasta ahora los líderes independentistas se negaban a decir que estaban dispuestos a dialogar de cualquier otra cosa que no fuese el derecho de autodeterminación. Bueno, y ahora incluimos el paquete de los líderes independentistas que están en la cárcel por las decisiones que tomaron en la pasada legislatura. Eso era, no había margen de diálogo, no se podía negociar de nada más, no se estaba en ningún otro foro. Hoy lo que ha corroborado el señor Torra es que él está dispuesto a sentarse en foros estatutarios. Foros que vienen del Estatuto de Cataluña que ellos daban por superado, que es la Comisión Mixta y otros foros que están vigentes en ese estatuto. Si él pretende hacerme creer a mí, o pretende hacer creer a los catalanes, que se siente en esos foros porque el gobierno socialista va a negociar con él en esos foros del derecho de autodeterminación, está mintiendo. Si se sienta para perder el tiempo, porque no quiere hablar de financiación, no quiere hablar de transferencias, lo vamos a ver en muy breve. Pero es que tiene muy poquito recorrido, porque enseguida vamos a comprobar qué voluntad de diálogo real existe. Pero él hoy ha dicho que está dispuesto a sentarse a dialogar. Y hasta hoy, todo lo que nos han dicho solo tenía un único mantra, y era: no hay nada de lo que se pueda negociar si no es del derecho de autodeterminación. Se vuelve a la vía autonomista
¿Lo consideráis así? No, escenifican. Vamos a ver dónde llegan. En absoluto. El giro, si analizáramos la literalidad de las cosas que se han dicho, dice, bueno, pues aquí no ha cambiado nada, ¿no? Es decir, oiga, aquí manifestamos como irrenunciable el derecho de autodeterminación, volvemos a la discusión de la consideración del sujeto político catalán como el único que puede tomar unas decisiones sobre esa autodeterminación, y dice, por lo tanto, diga, pues mire usted, estaríamos en las mismas en las que estábamos. Pero claro, no debemos quedarnos con los aspectos declarativos, porque esos se van a seguir manteniendo como consecuencia, por un lado, de que es seguramente su propia convicción, pero al mismo tiempo porque ellos también se deben a aquellos que les han puesto y que les han votado y que les han puesto al frente del Govern de la Generalitat. Pero aquí, incluso en los momentos más duros, también para rebatir las afirmaciones, pues en fin, que este señor diputado ha dicho, o el continuo discurso, ¿no?, en relación con la cuestión de los presos políticos que están en la cárcel por defender sus ideas. No. Si aquí siempre se dijo, incluso en esos momentos más duros, que aquí las voluntades, los objetivos, el ideal que se persigue, chico, es absolutamente legítimo, pero que lo que se juzga, lo que se valora son los procedimientos que se utilicen para la consecución de esos objetivos. Por lo tanto, que el señor Torra haya dejado sentado ese valor, esa declaración de cuál es su voluntad, eso no debe condicionarnos para lo que inmediatamente habrá de venir. Es decir, dejando sentada esa voluntad y el tono declarativo de quienes le acompañan o quienes le jalean o quienes le apoyan, pues pueda incluso tener más elevado el tono, lo cierto es que se ha acordado una agenda de trabajo. Vamos a ver lo que da de sí, pero es que yo creo que todo esto, Víctor, se reduce en la palabra política. Yo sé que está muy denostada la palabra política, pero esto es la política, y la política necesita paciencia, necesita dedicación, necesita muchas idas y venidas, necesita encuentros y desencuentros para llegar a conclusiones. A ver quién es el que primero pierde la paciencia, si es que habláramos en esos términos. El Estado no puede perder la paciencia de hacer cumplir la ley. El independentismo catalán tampoco debiera perder la paciencia para profundizar en todos aquellos asuntos que ellos consideran que no han sido atendidos suficientemente en los últimos años. Y si al final todo esto converge, que, oiga, pero hasta que no suelte el gobierno, porque al final parece que lo dicen, hasta que no suelte a unas personas que no debieran estar en prisión, al margen de las opiniones que tengamos cada uno, no seguimos avanzando, oiga, el gobierno no les va a poder soltar. Y dos, pero mire usted, esto tenemos que someterlo a referéndum en Cataluña en un plazo determinado. Oiga, pues eso no lo van a poder someter a referéndum. Dicen otra cosa, y esa tiene bastante interés, porque ya no es solo el señor Torra, yo se lo he escuchado personalmente al señor Mas. Yo les he oído decir, a ver cómo lo entendemos eso, dice, es que el acuerdo, si es que alcanzamos algún acuerdo político en Cataluña, las formaciones políticas catalanas, con el gobierno de la nación, el acuerdo hipotético que se pudiera alcanzar, ellos asumen que eso sí debe ser sometido a referéndum en Cataluña, porque consideran que no tienen la suficiente fuerza para asumir un acuerdo político con el Estado español, como ellos dicen, sin consultar a los ciudadanos catalanes. Y eso sería perfectamente asumible por el Estado español, porque significaría que ese acuerdo estaba dentro de los márgenes constitucionales. ¿Llegarán? Pues no lo sé, pero esto es política. Vamos a saludar antes, Juan, enseguida os doy la palabra, pero vamos a saludar antes a nuestro segundo invitado. Hemos querido invitar también a los socialistas catalanes, y está con nosotros Salvador Illa, que es el secretario de organización del PSC. Señor Illa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bona nit. Bueno, ¿qué grado de satisfacción tienen los socialistas catalanes con la reunión, lo que se ha dicho después y los términos en que se ha desarrollado? Pues nosotros estamos, la verdad, satisfechos. Se ha producido una reunión entre el presidente Sánchez y el presidente Torra. Hacía mucho tiempo que no había un encuentro al máximo nivel entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña. Ha habido un clima de sinceridad y de cordialidad y se ha fijado una agenda de trabajo consistente básicamente en el despliegue de las comisiones bilaterales previstas en el Estatuto de Cataluña y en fijar una segunda reunión entre el presidente Sánchez y el presidente Torra, pues cuando ambos lo estimen conveniente. Por tanto, hay un rumbo, una agenda de trabajo, ha habido un clima de cordialidad. Es verdad que se han constatado discrepancias, esto me parece que no puede sorprender a nadie, pero lo importante es que incluso constatando esas discrepancias se ha producido un clima de diálogo.
Dado que en la cuestión de la autodeterminación el presidente del Gobierno ha dejado las cosas muy claras, dado también que en el asunto de qué ocurrirá con los presos preventivos que van a sentarse en un tribunal dentro de tan solo unos meses, tampoco hay ningún acuerdo. Es la comisión bilateral tal vez el principal avance, así lo entienden al menos los analistas que hoy nos acompañan, y en ese sentido quería preguntarle también si esto significa de alguna manera que el Gobierno de la Generalitat acepte negociar asuntos que son claramente autonomistas, por decirlo así, porque la comisión bilateral está recogida en el Estatuto de Cataluña, que está dentro de nuestro marco jurídico, ¿no? Bueno, yo pienso que el presidente de la Generalitat, el presidente Torra, ha dejado claro que él tiene un punto de vista muy determinado respecto a la autodeterminación y respecto a los políticos que están en prisión. Ahí ha habido una discrepancia que no se puede esconder. Esto no obsta, sin embargo, a que se desplieguen las comisiones bilaterales previstas en el Estatut. Y esto en sí mismo es un avance y permitirá afrontar muchos problemas concretos que tienen que ver con el día a día de los catalanes y las catalanas, y por tanto desde este punto de vista es un avance. Incluso desde la discrepancia se ha tenido la capacidad de poner en marcha mecanismos, insisto, previstos en el Estatuto de Autonomía de relación bilateral entre ambos gobiernos, que van a permitir abordar una agenda concreta de problemas muy concretos también que afectan a la vida cotidiana de los catalanes. Esto en sí mismo es un avance que nosotros veníamos reclamando y veníamos proponiendo desde hace tiempo, y por tanto estamos satisfechos de que hoy se haya desbloqueado y se haya puesto en marcha este mecanismo. Si Pedro Sánchez mantiene la negativa que ya Rajoy sostuvo durante mucho tiempo en relación a la autodeterminación, en relación a cualquier consulta de autodeterminación, al derecho a decidir, también a la intercesión con la justicia en relación a los presos, ¿es el diálogo en ese caso y los gestos lo que ha cambiado en esta reunión de hoy? El hecho ya de reunirse, lógicamente, pero ¿son el diálogo y los gestos que hemos visto, las imágenes de distensión, de deshielo que hemos visto, lo más significativo? Bueno, que no es poco. Esto en sí mismo es muy importante, que haya un diálogo, insisto, para constatar discrepancias, pero también con la capacidad de poner en marcha una agenda de trabajo. Esto nosotros lo valoramos muy positivamente y yo creo que haremos mal si restamos importancia a estos avances que ha habido. Por otra parte, respecto a la determinación que usted me comentaba, hoy mismo hemos tenido, por parte de un periódico relevante en Cataluña, la publicación de una encuesta que demuestra que hay una mayoría muy amplia en Cataluña a favor de una mejora del autogobierno. Bueno, un camino para explorar esta mejora del autogobierno, que también los socialistas venimos proponiendo como un asunto que debe de estudiarse y que a nosotros nos parece que podría contribuir a señalar un camino de desbloqueo, pues una vía para empezar a explorar esto son estas comisiones bilaterales que sin duda permitirán afrontar problemas concretos y establecer y recuperar un clima de confianza, de sinceridad, de lealtad institucional, sin el cual no es posible dar pasos más allá. Efectivamente, esa encuesta del periódico decía el 62% de los ciudadanos encuestados prefiere mejorar el autogobierno a la vía de la República y, por supuesto, la vía unilateral hacia la República. Esto demuestra, pues, en fin, que esa opinión también, no sé si está de acuerdo, señorilla, va evolucionando también hacia una posición más moderada, ¿no? Bueno, no sé si más moderada, yo diría una posición realista de lo que se puede conseguir, de lo que es factible, y yo creo sinceramente que es un deseo mayoritario de la sociedad catalana y que convendría que lo exploráramos. Nosotros hemos pensado siempre que la pregunta de si independencia no, situaba la cuestión en unos términos muy divisivos, y nos parece que hay un camino a explorar que es justamente este. Y hoy, lo que se ha producido hoy es, insisto, un primer paso de normalización de las relaciones, constatando discrepancias que no hay que minimizar, que existen, pero, insisto, una normalización de relaciones y el inicio de un camino de trabajo conjunto previsto en el Estatut de Cataluña, que tiene que permitir la recuperación de un clima de lealtad mínima entre ambas instituciones, muy necesario para poder abordar en términos políticos lo que estamos viviendo estos días en Cataluña. Cuando el presidente Torra pone encima de la mesa en esta reunión, como ha dicho que ha ocurrido al término de la misma, que la Fiscalía y los jueces deben adaptarse a al momento que abre este diálogo político, ¿qué le responde el PSC? ¿Qué le responde el PSOE? ¿Qué le responde el presidente Sánchez? Yo le puedo decir lo que le responde el PSC. El PSC le responde que en un Estado donde hay separación de poderes esto no se puede contemplar. Por tanto, la justicia tendrá que hacer su trabajo, lo está haciendo, lo tiene que hacer
con las máximas garantías posibles, como nos parece a nosotros que está ocurriendo. Se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, se pueden discrepar de ciertas resoluciones judiciales, pero tenemos todos la obligación de acatarlas, porque sin un Estado de Derecho no hay ninguna democracia que pueda funcionar. Por tanto, esto no es objeto de poder ser negociado con el Gobierno de España, a nuestro juicio, como hemos dicho, por otra parte, en reiteradísimas ocasiones. Donde sí es imposible, no digo el diálogo es posible, pero cualquier punto de entendimiento es en el hecho de que el presidente Sánchez, como han hecho la vicepresidenta, la ministra de Política Territorial, asegure y afirme tajante no hay presos políticos en España, y que su interlocutor diga en España hay presos políticos, ¿no? ¿Eso es irreconciliable entre ambas partes? Bueno, aquí hay una diferencia de opinión pues, muy grande, si usted quiere, insalvable. Nosotros hemos dicho siempre que hay unos políticos que por sus actuaciones están en situación de prisión provisional, pero no hemos siempre rechazado por inadecuada y por no corresponderse con la realidad, a nuestro juicio, la terminología de presos políticos, que nos parece que no es la acertada, como he dicho. No hay, efectivamente, hay políticos presos. El escenario que ahora se abre, le hago una última pregunta, señor Illa. En presencia del Gobierno en el acto del primer aniversario, desgraciadamente, del atentado de Barcelona y Cambrils, posterior reunión más o menos inminente en el Palau de la Generalitat entre Torra y el presidente Sánchez. Esos serán puntos visuales. ¿El diálogo continuará sin que lo veamos a nivel público? ¿Cómo cree que será esta nueva etapa? Pues vamos a verlo. Yo prefiero quedarme en la constatación de que hoy se ha dado un primer paso. La verdad es que ha funcionado razonablemente bien, se ha fijado una hoja de trabajo y yo pienso que veremos en los próximos días cómo evoluciona esto. Lo que sí que creo que debemos de hacer es hacer una apelación a que todo el mundo, en la medida de sus posibilidades, colabore en que esto funcione y en que se explore esta vía de normalización de las relaciones y de exploración por la vía del diálogo de soluciones políticas a lo que está ocurriendo en Cataluña. Si ponemos todos el máximo empeño, pues yo creo que tendrá más posibilidades esto de fructificar. Muy bien, pues señor Illa, gracias por acompañarnos hoy en La Noche en 24 horas. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, buena nit. Buenas noches, gracias también a nuestros compañeros de producción, de realización en el Centro de Producción de Sant Cugat, en Barcelona. Nos han proporcionado los medios técnicos para estas dos entrevistas de hoy. Juan de y Paco, que nos faltaba vuestra opinión con respecto a si ha habido o no ha habido cambio de posición en el independentismo en esta reunión de hoy. Yo creo que lo apoyamos sobre todo en el hecho de aceptar un instrumento como es la Comisión Bilateral, que está contemplado en el Estatuto, ¿no? Sí, bueno, la Comisión Bilateral acepta, pero vamos, no vamos a ver al presidente de la Generalitat en la conferencia de presidentes, ni lo vamos a ver en la Comisión de Política Fiscal y Política Fiscal y Financiera, ni lo vamos a ver negociando con el resto de las comunidades. Es una relación bilateral que está muy bien, que se recupera para unas determinadas cuestiones muy concretas como son la transferencia. Pero vamos a ver, se lo hemos escuchado, yo creo que es bastante loable, ¿no? El intentar las cosas y el intentar hacer política, pero se lo hemos escuchado de forma muy clara al diputado de Junts per Catalunya. Sí. Si alguien tiene la sospecha de que volvemos al autonomismo, es que desconoce totalmente la realidad del presidente Torra, ¿no? Y es que esto es así. Es decir, llegados a este punto, hay algo irrenunciable para ellos, que es referéndum de autodeterminación y presos. Es que es algo irrenunciable para ellos. Y llegados a este punto, como es lógico, natural, hay algo irrenunciable para el gobierno, que es la Constitución española, la ley y la independencia del Poder Judicial. ¿Qué ocurre? Que los más posibilistas, creo desde mi punto de vista, los más posibilistas desde el gobierno, dice, sentémonos para ver si le intentamos convencer de que aparquen el asunto de la referéndum y de la autodeterminación y podamos hablar del resto de los asuntos que son muy importantes y que podemos avanzar. ¿Qué dicen los posibilistas por parte de la Generalitat? Sentémonos para intentar convencer al gobierno de que no hay otra solución que pactar de alguna manera una consulta para dar una salida política a esta situación, ¿no? Y convencerles también de que es una situación insostenible el que unos procesados por rebelión, sedición y malversación por una sentencia, ahora mismo un procesamiento, habrá una sentencia judicial del Tribunal Supremo, puedan salir, puedan ser liberados, puedan ser indultados, ¿no? De eso. Esto es lo que persiguen unos y lo que persiguen otros, ¿no? Esto es posibilista. La realidad es bien diferente y la realidad es que, bueno, o uno intenta, no sé por qué vía, porque esto lo hemos hablado muchas noches en esta mesa, Víctor, igual una vía es el cambio de gobierno en la Generalitat. Esta es una vía automática, ¿no? Un cambio de gobierno en la Generalitat. No sé por qué otra vía es solventar
una situación de enconamiento absoluto en el que es irrenunciable. Porque alguien piensa que existe división en el independentismo, que alguno... Esto llevamos escuchándolo desde el principio. Que no, que luego el PDeCAT estos son más posibilistas que Esquerra, luego no, los de Esquerra son los que quieren, pero luego en realidad no. Luego, al final hay algo que llegados a este punto, pasado el 1 de octubre, pasado lo que ocurrió el 1 de octubre, el 9N anterior... no van a renunciar a esa situación, ni van a renunciar a lo que consideran los presos políticos. Con lo cual, esa cuestión de fondo, y se puede envolver todo, se pueden crear muchas comisiones, se puede hacer muchas cosas, que luego llegará un momento en el que o unos renuncian a un asunto, o otros imponen la Constitución, la ley y el Estado de Derecho. Entonces, el tema de los CDR y la misiva que hoy han lanzado vía Twitter, Paco, bueno, los CDR ¿cómo lo valoramos? Siempre han sido la vanguardia del independentismo, siempre son los más radicales, intentan empujar al límite como fuerza de choque, por tanto es la visión que hacen, el trabajo que hacen y no hay que darle más importancia. Yo insisto, no hay una vuelta al autonomismo, es decir, porque claro, esto lo de las comisiones bilaterales, al final, si quisieran volver al autonomismo, veríamos al señor Torra en la conferencia de presidentes o el Consejo de Política Fiscal. No lo vamos a ver ninguno. Cuando hablan de bilateralidad de la comisión de bilateralidad, quiere decir de dos gobiernos a la par y con el mismo poder. Eso es el independentismo, eso es lo que están buscando. Por tanto, no nos empeñemos en traducir lo que el independentismo está diciendo muy claro. Lo que está diciendo muy claro es derecho de autodeterminación y está diciendo el llamado poner en libertad los presos independentistas, que ellos llaman presos políticos, cuando todo el mundo sabe que no son presos políticos, sino políticos que han cometido una serie de delitos, que como en la comisión de esos delitos le han llevado a la situación de prisión provisional, ¿no? Entonces, claro, aquí no se trata, escuchamos hace un momento al diputado de Junts per Cat, ¿no?, diciendo, se están criminalizando las ideas no se criminalizan, se criminalizan los delitos, cada uno puede opinar lo que quiera. De hecho, estos señores, pues aquí o en cualquier otro medio de comunicación o en cualquier foro, defienden abiertamente sus ideas sin que ello les cause ningún perjuicio ni trastorno. Simplemente cuando asaltan la ley, cuando un intento de golpe de Estado, como se le protagonizó el 1 de octubre, es lo que hace la actuación de la justicia, no es una judicialización de la política, son simplemente que la política se debe al Estado de Derecho y se lleva al cumplimiento de la ley. Y luego esto del derecho de autodeterminación. Vamos a ver, el derecho de autodeterminación, cualquiera que repase la legislación de todos los países, sabemos que no existe en ninguna parte, algún país exótico, pero nada más. Y luego la comparación que se hace diciendo que esto es como Escocia, ¿qué tiene que ver la realidad española con Escocia? Escocia es un reino que se unió a Inglaterra, al Reino Unido, en unas determinadas condiciones, y en esas determinadas condiciones puede ejercer su derecho a votar, etcétera, etcétera. Pero Cataluña nunca ha sido independiente ni se sumó a España, sino que forma parte de España. Pero estos principios básicos, que hay que repetirlos una y otra vez con cierta pereza, pues resulta agotadores, porque no sé, es decir, por encima de los hechos, por encima de la realidad histórica, les da igual. Ellos siguen al derecho a autodeterminación y ahora con el asunto de los presos. Ahora, insisto, el gobierno hace muy bien en explorar todas vías, intentar buscar un acuerdo, el entendimiento, intentar si fuera posible, que a mi juicio no lo es, pero bueno, el supuesto vuelta al autonomismo. Pero no nos engañemos. Ellos siempre están repitiendo lo mismo, no se muevan de su posición. Y como diría aquel presidente cuando anunció que no iba a subir los impuestos, hay que leer en sus labios, y sus labios repiten siempre exactamente lo mismo. Bueno, vamos a ver. ver. Lo que está cambiando, insisto, y acabo, es la posición del propio gobierno, que ahora aquel que consideraba, en el caso del presidente Torra, que era el Le Pen catalán, pues ahora considera que es el presidente de todos los catalanes, cuando es el presidente que tiene dividido a Cataluña. Porque el primer acuerdo, la primera reunión que se tenía que producir, está muy bien que se reúna la Moncloa, es en el seno del Parlamento de Cataluña, para unir a los catalanes y no que están divididos en dos partes absolutamente iguales, y no atender, por ejemplo, a las reclamaciones de la mitad de Cataluña, que está representada en ese Parlamento, ¿no? Bueno, vamos a escuchar las valoraciones que han hecho también sobre la reunión que hoy se ha celebrado los partidos políticos, los grupos políticos a los que ya escuchamos.
el señor Sánchez tiene que pagar hipotecas de su moción de censura al señor Torra, que le apoyó para ser presidente, pero las hipotecas del señor Sánchez y el alquiler de la Moncloa no lo tenemos que pagar los españoles con este tipo de humillaciones. Lo importante es que se inicie una nueva etapa y, por tanto, que esta no sea una única reunión para hacer una foto, sino que sea un principio de muchas reuniones. Lo que sí espero es claridad en el señor Sánchez. Lo que no puede ser es que esté cada día entregando una nueva letra a los independentistas de lo que son sus acuerdos para pagar el precio de la moción de censura. Eso decían las diferentes fuerzas políticas del encuentro que hoy han mantenido Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, Quim Torra, presidente de la Generalitat. Decían quienes han comparecido después de la reunión, la vicepresidenta Carmen Calvo y Quim Torra sobre la reunión. Carmen Calvo decía reunión larga, eficaz, institucional y llena de cortesía y de cordialidad. Quim Torra decía reunión larga, sincera y con diálogo franco. Es la manera en que han resumido en tan solo una frase lo que ha ocurrido en más de 2 horas de reunión. Saludamos ya a Pepe Herbás, que nos trae el informe Herbás de cada noche. Don José, muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor. Bueno, ¿cómo han recogido? Porque la reunión ha sido por la mañana, terminaba eso del mediodía, comparecencias hasta prácticamente las 5 de la tarde para dar cuenta de lo que ha ocurrido, y los digitales han ido interpretando lo que ha ocurrido en la reunión de hoy, y para eso es para lo que hoy le hemos requerido. Sí, los medios ponen el foco en 2 de las ideas que más ha repetido el presidente de la Generalitat durante su rueda de prensa, que la solución pasa por la autodeterminación y la situación de los políticos presos, políticos líderes del procés. En cambio, otra de las ideas muy repetidas también y en la que ha puesto mucho énfasis el presidente de la Generalitat, aquello de que ha propuesto la republicanizar España, solamente la recogen algunos medios. También está destacada la respuesta por parte del Gobierno de que la autodeterminación no está contemplada en la Constitución. Así, El Mundo abre con palabras de Torra tras reunirse con Pedro Sánchez. Cualquier solución política pasa por la autodeterminación. El presidente ha valorado positivamente su reunión con Sánchez. Sin embargo, dice El Mundo, a diferencia de la versión más suave de la vicepresidenta, Torra ha asegurado que los 2 temas de fondo abordados, el derecho a la autodeterminación y la situación de los políticos presos, se mantienen abiertos. Esta reunión no ha servido para convencer a ninguno, pero sí para que se reconozca la existencia de 2 proyectos políticos. Concluye la crónica del diario El Mundo diciendo que la clave de los futuros encuentros y negociaciones debe ser, según Torra, analizar cómo debe ejercerse el derecho a votar. La independencia de los catalanes, en su opinión, es algo irrenunciable. Este diario, en otra crónica, recoge cómo los comités de defensa de la República instan a Torra a dimitir por un cambio de rumbo tras la reunión con Sánchez, mensaje que interpreta como muestra de la fractura del independentismo. El periódico expone que Sánchez sienta las bases con Torra para terminar con el desencuentro. Añade estos 2 destacados. El Gobierno reactivará la Comisión Estado-Generalitat y retirará los recursos contra leyes sociales catalanas. Y el jefe del Ejecutivo rechaza la autodeterminación y exhorta al presidente a centrarse en otros asuntos. El País, en su crónica principal, destaca que Sánchez y Torra ratifican el deshielo pese al desacuerdo sobre la autodeterminación. Pactan la puesta en marcha de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat sin actividad desde 2011. Torra, sin embargo, ha insistido en que cualquier solución política pasa por el derecho a la autodeterminación. El presidente ha aceptado que no ha llegado a plantearle a Sánchez un referéndum pactado de independencia. La vicepresidenta Carmen Calvo ha ofrecido su versión. No hay posibilidad del derecho de autodeterminación porque no existe en un país democrático, y tampoco el Gobierno de España acepta la articulación de un referéndum, pero hay margen para ahondar en la autonomía y en el autogobierno de Cataluña. Este periódico, El País, explica en otra crónica cómo el deshielo independentista de la Moncloa tiene la fuente de Machado por medio. Torra pide ver el lugar en el que el poeta, atacado por un sector del independentismo, quedaba con su última amante. Ha sido un buen gesto para el deshielo el que ha trasladado Torra a Sánchez con Machado como mediador.
el poeta ha sufrido una luz de dardos lanzados por los más radicales del independentismo cuando un informe encargado por el Ayuntamiento de Sabadell recomendaba cambiar el nombre de la plaza Antonio Machado por españolista y anticatalanista. El alcalde, Matías Serracán, se negó. Por eso, el presidente ha echado mano del poeta como acercamiento y le ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que durante su primer encuentro en Moncloa le llevara a ver la fuente en la que el poeta se citaba a escondidas con Pilar de Valderrama, alias Guiomar, su último amor. Y La Vanguardia destaca que Sánchez y Torra acuerdan recuperar la comisión bilateral Estado-Generalitat. El Gobierno, dispuesto a revisar los recursos de Rajoy contra leyes sociales catalanas como la de pobreza energética. Precisa que Torra ha llevado reivindicaciones como el derecho a la autodeterminación o la situación de los presos del Procés. No hay margen para eso, le ha respondido Sánchez, quien, según Calvo, ha incidido en que el derecho a la autodeterminación no existe en la Constitución y también ha insistido en que los líderes del Procés no son presos políticos. Pero en la comisión bilateral se hablará de políticas sociales, empleo, dependencia, del corredor mediterráneo, de las leyes sociales catalanas que fueron vetadas, ha afirmado la vicepresidenta. Y concluye La Vanguardia, también se hablará de relaciones leales, por lo que el Gobierno acudirá a los actos del aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto. Bueno, pues veremos luego las portadas, cómo lo enfocan, ¿no? Y cómo lo colocan. Sí, a ver qué valoraciones hacen, pero creo que van, al menos las que he visto, siguen una orientación muy parecida a lo que ya estaban valorando especialmente durante la tarde en sus ediciones en Internet. Muy bien, pues luego te vemos con las primeras páginas. Gracias, Pepe. Hasta ahora, Víctor. Hasta luego. Bueno, vamos nosotros a ver, ha hecho Pepe Herbás mención a ese paseo por los jardines del Palacio de la Moncloa, por el cual, en fin, yo creo que con un calor justiciero, porque hoy el día en Madrid ha sido tremendo, ha sido un día de julio, canícula total y absoluta, ¿no? Pero efectivamente se ha producido esa imagen que forma parte también del envoltorio con el que se nos ha trasladado la reunión entre los dos presidentes. Han paseado por los jardines y efectivamente han visitado esa fuente, pues en la que Machado se citaba con su amada. Esto lo dejamos en el plano anecdótico tan solo, ¿o veis algo? Porque parece ser que ha sido Torra el que ha pedido al presidente Sánchez ir a ese lugar concreto de los jardines de la Moncloa. No sé si le veis alguna significación o no. Significación, significación debe tener cuando la ha buscado el propio Torra, ¿no? Yo creo que Pepe lo ha subrayado muy bien en la intervención, el hecho de cómo ciertos sectores del independentismo de Cataluña, cómo se intentó de satanizar, insultar, denigrar pues a un poeta universal como es Antonio Machado, ¿no? Diciendo que era españolista, anticatalán, etcétera, etcétera, desde el más desconocimiento de su obra y de su vida, de lo que fue Machado. Si eso contribuye a reparar eso, pues bienvenido sea. Y sobre todo, si contribuye a uno de los grandes legados de Antonio Machado, como fue a acabar con las dos Españas y rompe puentes y esa ruptura pues se va cerrando, pues sería muy positivo. Sería lo mejor que nos podría legar este encuentro de esta tarde, y si esos gestos van en esa dirección adecuada, me parece muy adecuado. Carmen, si simplemente es un paseo campestre sin mayor trayectoria, pues de todo lo nos preocuparía ¿Podemos más. llamarle a esta la reunión de la fuente de Machado, más o menos? Podemos. Está bien. Pero vamos, yo creo que forma parte. Yo no le di mucho más valor del que tiene la representación y la puesta en escena de una reunión. Todo ayuda, Carmen. No, pero si no le estoy quitando que no solemos con un simbolismo político. Todo ayuda. Me da igual que pasen por la fuente de Machado, que pasen por cualquier otro sitio. Yo creo que hay discrepancias. Paco, no, pero Chema, permíteme terminar. Si me permites, si me permites, las discrepancias y discrepancias insalvables. A mí me parece muy bien y me gusta la imagen de verles pasear, sea en el Palacio de la Moncloa o sea en el Palau de la Generalitat. Me da lo mismo por donde pasen y que dialoguen y hablen. Yo creo que hay diferencias insalvables. Creo que esos límites es muy complicado
que más allá de esos límites puedan llegar a algún tipo de entendimiento, pero dependerá única y exclusivamente de la Generalitat y del presidente de la Generalitat. Y lo vamos a ver. Las imágenes, la escenificación, los saludos, las sonrisas, bueno, forma parte de la política, por supuesto, pero yo me voy a quedar, me parece más importante el fondo que la forma. Y en el fondo queda un camino por recorrer y lo veremos. Hombre, es un gesto que está bien. Cuando hasta hace poco el presidente del gobierno le llamaba xenófobo y le comparaba con Le Pen, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, Las vueltas que da la política, nos decía que era a todos los españoles que éramos unos taraos y tal. Bueno, pues quiero no, ahora que se interese por Machado, bueno, pues quizás sea un paso. Pero efectivamente hay algo irrenunciable, lo hemos comentado antes, que es autodeterminación y presos, y eso no van a cambiar, y hay algo irrenunciable para el gobierno y que debe de ser así, porque no depende de él. Es otra de las frases que hemos escuchado a la vicepresidenta, que también las escuchábamos en el anterior gobierno, es que es algo que no depende de nosotros, porque ni el Poder Judicial depende de nosotros, ni los tribunales dependen de nosotros, ni la Constitución y la soberanía popular depende de nosotros, sino de todo el pueblo español. Exactamente los mismos argumentos. Chema, el paseo por el jardín. Sí, es que yo creo que la cordialidad, incluso en los peores momentos, pues yo creo que es una clave de la buena política, ¿no? Es decir, la crispación pues no conduce a más crispación. Cuando los líderes políticos trasladan mensajes furibundos, ¿qué cabe esperar de la ciudadanía? Pues que los interpreten todavía con más brutalidad, digamos, ¿no? Por lo tanto, si los políticos trasladan mensajes sosegados, para mí el simbolismo, que haya sido iniciativa del señor Torra, en fin, oye, ¿dónde está la fuente de Antonio Machado? Al que, insisto, ¿no? Se le ha pretendido vejar por algunos... En fin, no voy a calificarlos, ¿no? En Cataluña, bueno, pues este simbolismo, esta cordialidad entre dos máximos responsables políticos, pues es un mensaje que también se traslada a la ciudadanía. Y una cosina nada más también. Decir, bueno, si ya veremos si esto va a acabar confluyendo en la reivindicación, en la pretensión irrenunciable, etcétera, etcétera. Hay un pequeño matiz, Víctor. Es que los políticos catalanes, los responsables políticos catalanes, ahora ya saben las consecuencias de sus actos, cuando además de mantener su reivindicación legítima, la suya, la convierten en derecho positivo saltándose las normas. Esa sí que es una novedad. Es decir, que el señor Torra siga diciendo lo que siempre ha pensado, lo que siempre ha dicho, y que eso esté en sintonía con lo que dice y piensa el señor Puigdemont y una parte sustancial del independentismo catalán. Oye, puede usted decirlo, pero usted ahora ya tiene el precedente de que cuando predecesores suyos dieron un paso más, que fue saltarse la ley para unilateralmente sacar adelante lo que es su convicción política, ahora estamos lamentando que interviniera la justicia, que estén en los tribunales de justicia, etcétera, etcétera. Y yo creo que de esa lección también el independentismo catalán tiene que haber. Para esa elección, aquí lo que no puede haber es dos efectos engañosos. La política de apaciguamiento está muy bien, pero también es engañosa y puede traer consecuencias no queridas. Y no voy a traer otras etapas en que ciertos contactos, cierta cercanía, esa política de apaciguamiento no hicieron ver la realidad de los problemas. Y en segundo lugar, el independentismo es verdad que actúa la justicia, pero el independentismo cree, y es una forma de la actuación ahora mismo, en la negociación con el gobierno, cree que al final puede llegar a un acuerdo con el gobierno de tal manera que pueda sacar de la cárcel a estos. Y ahí vuelvo a... Ahora mismo, en un momento... No, pero un momento. Ahora justo, es decir, cuando una situación de prisión provisional es la forma más segura de que no salgan de la cárcel. Pero en el momento que hubiera una decisión judicial, siempre el gobierno tiene un instrumento que son los indultos. No estamos hablando de una ocurrencia. Paco, es decir, ese ofrecimiento se ha hecho por un dirigente del nivel y de la influencia que tiene en el presidente del gobierno. Paco, a mí no me parece razonable que consideremos que dialogar es la política del apaciguamiento, y tan dura y tan crítica con el independentismo y con el problema que ha planteado a Cataluña y a España, soy yo como puedas ser tú. Entiendo que si la otra parte no quiere dialogar, pues no se dialoga. Si la otra parte, porque no vamos, ¿qué quieres? La solución alternativa en un conflicto, porque es un problema
jurídico y la ley se tiene que aplicar, y también hay un problema político. Y ante ese problema político no vamos a ilegalizar desde el resto de España a aquellos que se consideran independentistas. Si es pose o no es pose, lo vamos a ver. Permíteme terminar, pero si ellos dicen, estoy dispuesta a dialogar, yo creo que el Gobierno de España, sea del Partido Socialista o sea del Partido Popular, tiene la obligación de decir, ¿estáis dispuestos a dialogar de algo que no es la autodeterminación? Sentémonos a dialogar. Pero eso no es apaciguamiento. Pero es el caso. Es que eso no es apaciguamiento. Vamos a ver. Si quieren sentarse en esa comisión bilateral, siéntense. ¿Tú crees que iba a negociarse el derecho de autodeterminación? No, pues que se levanten y quedarán retratados, cada uno quedará retratado. Una cosa es termina Paco porque tenemos que cambiar de tema. Muy rápido. Lo de los indultos. Vamos a ver. Y al primero que le oí hablar de los indultos fue al lamentablemente fallecido fiscal general del Estado en una entrevista que se le hizo en Onda Cero, y él dijo tajantemente, no me vengan a mí aquí ahora con dibujos, la acción de la justicia llegará hasta el final y no habrá nadie que la maquinaria de la justicia pueda pararla desde la acción de gobierno. El fiscal general del Estado dice, otra cosa es, culminada la acción de la justicia, que la política de indultos son los gobiernos los que las Yo soy el primero que se lo oiga. Es que es un debate ya. Acabamos. Vamos a ver, una cosa es el diálogo y otra la política de apaciguamiento. La política de apaciguamiento es hacerte una composición equivocada del otro, creyendo que lo has traído a tu punto de vista o que va a apaciguarse y va a cambiar de actuación. Ese es el error del apaciguamiento, y en esas concepciones y en esos espejismos se han cometido graves errores. Otra cosa, el diálogo. El diálogo es cesión por ambas partes. Es decir, salvo en aquellas en las que la Constitución no se puede ceder, porque escapa de aquellos que se sientan en una mesa de negociación, porque son unas leyes que hay que respetar y en el que, lógicamente, ahí tiene que entrar el concurso de la soberanía nacional, de las cuales no son dueños ninguno de los que se sientan en esa mesa. Son dos cosas completamente distintas. Bueno, veíamos antes la imagen del paseo por el jardín, una imagen mucho menos edificante se ha producido en el Puerto Olímpico, en Barcelona. Hoy la organización Arran, las juventudes de la CUP, han difundido estas imágenes en las cuales se les ve asaltando un autobús turístico en esa zona del Puerto Olímpico. Ellos denuncian, y es además la leyenda que va en las pancartas que han lucido en esta intervención, denuncian la masificación turística en Cataluña, con lo cual pues han asaltado un autobús turístico que tenía a sus viajeros dentro, que eran turistas que están visitando estos días la ciudad de Barcelona. Bueno, vamos a repasar ya la situación en el Partido Popular. El debate hoy en el Partido Popular es si debe haber debate, sí o no. Debate entre Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría. La decisión se ha pospuesto durante algunos días. Veremos si finalmente existe o no existe esa confrontación dialéctica entre ambos candidatos. Vamos con lo último de esta elección del sucesor de Rajoy en el Partido Popular. Moisés. Pues efectivamente, Víctor, como tú bien dices, continúa en el Partido Popular el debate, la incertidumbre, si debe haber debate o no entre Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría. Son, recordemos, los dos candidatos que tratan de liderar el Partido Popular. La comisión organizadora del Congreso lo está estudiando y en principio ve esa posibilidad como algo que contemplan las normas del Partido Popular. Desde la dirección no consideran el debate necesario, ya que creen que los que más se alegrarían serían los rivales de otros partidos políticos. La iniciativa de celebrar un debate a partido de Pablo Casado y de Soraya Sáenz de Santamaría lo ha aceptado con matices. Les escuchamos. Este debate, si se produce, será una decisión de ellos y, por lo tanto, completamente libre, que tendrá que valorar el comité organizador. Supongo que los más satisfechos con ese debate seguramente serán nuestros rivales políticos. Las normas prevén esa confrontación democrática y la comisión organizadora no es quien, para no dar cauce, si es que procede. Si se debaten esas ideas de esos principios y de que en España se pueda expresar con libertad y dignidad cualquier idea, creo que es el momento de hacerlo desde el Partido Popular. El debate no me supone ningún problema, todo lo contrario. Pero es que no estamos hablando de adversarios políticos, estamos hablando de compañeros que tenemos que trabajar para lo mejor del partido. Bueno, debate sí, debate no. Esa ha sido, Juan, de hoy la cuestión. ¿Qué información tienes al respecto? ¿Se va a producir al final o van a privar a la opinión pública, mejor dicho, al electorado de esos 3.000 compromisarios de lo que es una confrontación ante los medios de comunicación? Vamos a ver, yo creo que el hecho de hacer un debate
tal y como está ahora mismo la situación, vamos a ver, hay un candidato en concreto, que es Pablo Casado, que pide y que desea ese debate porque cree que tiene ideas muy claramente diferenciadas. En lugar de decirlas públicamente, que también las podía decir en campaña, durante la campaña anterior y durante la campaña primaria, unas ideas claramente diferenciadas y con respecto a la otra rival. Pero un debate, si es para cuestiones electorales en concreto sobre un programa que vaya a tener cada candidato para que pudiera elegir, este debate se tenía que haber celebrado para que eligieran los militantes, para que eligieran los afiliados, no para que eligieran ahora los compromisarios una vez que ya han elegido al número de compromisarios y el número de y por un número de afiliados. Lo que alegaba entonces el PP es que eran 6 candidatos y era un debate poco... Bueno, pues se podían haber hecho, Bien, pues se podían haber hecho 6 candidatos por un lado y 2 candidatos por otro, pero yo creo que eso hubiera sido mucho más limpio, más democrático. Yo creo que los afiliados se hubieran enterado y hubieran votado con más uso de razón, sabiendo qué es lo que piensa cada candidato. Ahora yo creo que efectivamente, como hay que respetar las normas internas, y las normas internas hablan de, bueno, el número de compromisarios que pueden apoyar